Hello, my beautiful people. The class gift. Today we call it talking about coalescence. And it is important in study of the world of welding. La coalescencia es la posibilidad de que dos o más materiales se unan en un único cuerpo. El término es comúnmente utilizado para explicar los fenómenos de soldadura, en particular los metales. Para generar este fenómeno necesitamos fuentes de energía que generen elementos físicos y químicos y logren esta capacidad de los cuerpos de unirse. La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos o más materiales, generalmente metales o termoplásticos. Logrando a través de la coalescencia o fusión, en la cual las piezas son soldadas fundiendo ambas y pudiendo agregar material de relleno fundido. Metal o plástico, para conseguir un baño de material que al enfriarse se convierta en una unión fija. También podemos expresar que la soldadura implica el derretimiento de un material de bajo punto de fusión entre piezas de trabajo para formar un enlace entre ellos sin fundir las piezas de trabajo. El gran aporte que le brinda al desarrollo de la humanidad la técnica de la unión de los metales, el cual tiene mucho campo. Por eso es importante conocer de las diferentes fuentes de energía para las diferentes formas, técnicas y procedimientos de coalescencia de elementos metálicos. Hoy hablaremos de esta colección de procesos disponibles en el mundo de la soldadura. Comencemos con la más común, versátil y rendidora fuente de energía. La eléctrica. Entre ellas podemos citar a la soldadura por arco. Es un proceso de soldadura que se utiliza para unir metal con metal mediante el uso de electricidad para crear suficiente calor para derretir dicho metal. Entre ellas podemos citar la soldadura SMAO o Shielded Metal Arc Welding, soldadura al arco con metal blindado y protegido. La GMAO Gas Metal Arc Welding, soldadura al arco con metal y gas. GTAO Gas Tungsten Arc Welding, soldadura al arco con gas y tungsteno. FCAW o Flux Core, soldadura al arco con núcleo fundente. SAO, soldadura por arco sumergido, entre otras. Resistencia. Es un proceso termoeléctrico que se realiza por el calentamiento que experimentan los metales hasta la temperatura de forja o de fusión, debido a la resistencia al flujo de una corriente eléctrica. Es una soldadura tipo autógena que no interviene en materiales de aporte. Los electrodos se aplican a los extremos de la pieza a soldar y se colocan las juntas a presión y se hacen pasar por ellas una corriente eléctrica intensa durante un instante. Flujo conductor. En este tipo de soldadura se utiliza como medio de protección un chorro de gas que impide la contaminación de la junta. Tanto este como el siguiente proceso de soldeo tienen un común, la protección del electrodo por medio de dicho gas. La producción de este tipo de electrodo es muy costosa. Inducción. Es un tipo de soldadura
que se produce al aprovechar el calor generado por la resistencia al flujo de la corriente eléctrica inducida, que se tiene en las piezas a unir. Por lo general, esta soldadura se logra también con presión. Consiste en la conexión de una bobina a los metales que se desean unir. Y debido a que la unión de los metales se tiene una resistencia mayor al paso de la corriente inducida, en esa parte donde se genera el calor, lo que genera compresión, genera una unión de las dos piezas a soldar. Radiación por arco. En este procedimiento, el calor originado por el arco eléctrico se transfiere por radiación. Pero, ¿qué es la radiación? Es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Ejemplo, imaginemos un equipo doméstico como el microondas, el cual genera el movimiento de las moléculas, las cuales vibran y se mueven u oscilan más rápidamente, generando así temperatura necesaria para la coalescencia. La óptica. Rayo de electrones. Es un proceso de soldadura en el cual la energía requerida para derretir el material es suministrada por un rayo de electrones. Para evitar la dispersión del rayo de electrones, la pieza de trabajo es generalmente ubicada en una cámara al vacío. Láser. Es un proceso de soldadura por fusión que utiliza la energía aportada por un haz de láser para fundir y recristalizar el material o los materiales a unir, obteniéndose la correspondiente unión entre los elementos involucrados. En la soldadura láser comúnmente no existe aportación de ningún tipo de material externo. La soldadura se realiza por el calentamiento de la zona a soldar y la posterior aplicación de presión entre dos puntos. Química. Entre ellas tenemos la oxiacetilénica. Es un tipo de soldadura autógena. Se puede efectuar como soldadura homogénea, debido a la fusión de la pieza, ya sea con o sin aportación de material, dependiendo de si el material de aportación es o no del mismo tipo que el de la base, o sin aporte de material como soldadura autógena. De termita. Es un tipo de composición pirotécnica de aluminio mezclado con óxido metálico, producido por la oxidación del hierro en una atmósfera rica en oxígeno, a altas temperaturas, que produce una reacción aluminiotérmica.
Disociación de hidrógeno. La soldadura con hidrógeno atómico es un proceso producido por un arco eléctrico entre dos electrodos de tungsteno y una atmósfera de hidrógeno. El gas de hidrógeno es disociado en el arco. Cuando este se pone en contacto con el metal, se combina, aportando significativas cantidades de calor. Ultrasónica. Similar a la de fricción. El calor se obtiene por fricción entre dos elementos en contacto, uno de los cuales está vibrando a alta frecuencia. Es un proceso relativamente nuevo. Consiste en una máquina con una punta de base plana donde se colocan los materiales uno encima del otro y después se baja la punta de la máquina. Esta emite una onda ultrasónica que mueve las moléculas de ambos materiales, provocando que estos se fundan. Fricción es un proceso de soldadura de estado sólido que genera calor a través de la fricción mecánica entre piezas de trabajo en movimientos relativos entre sí, con la adición de una fuerza lateral llamada trastorno para desplazar plásticamente y fusionar los materiales. Existe un conjunto de métodos de fabricación que consiste en ensamblar varias piezas metálicas. La elección del proceso a aplicar depende de la naturaleza, la forma, posición y espesor de los materiales. Pueden ser de soldadura, láser y eléctrica, entre otros, pero también de remachado, atornillado, ranurado, etc. Se puede considerar una multitud de tareas de especialización para asegurar la buena industrialización de las piezas unidas por soldadura mecánica. La energía necesaria para formar unión entre dos piezas de metal generalmente provienen del arco eléctrico. La energía para soldaduras de fusión o termoplástico generalmente proviene de contacto directo con una herramienta o un gas caliente. Por ello, es importante que todo herrero o soldador conozca de las diferentes fuentes de energías utilizadas en la soldadura y los dispositivos que la conforman. Cabe destacar la importancia de conocer el tipo de máquina que se requiere según el trabajo a ejecutar. También se debe conocer las características, la función, las ventajas y desventajas y el tipo de corriente que dispone cada una de las fuentes de energía o máquinas de soldar utilizadas en el proceso de soldadura manual. Ready? It's time for the English lesson. Energía, energy. Resistencia, endurance. Inducción, induction. Química, chemistry. Mecánica, mechanic. I am Edwin Rodriguez, the teacher. I am Dennis Paz, the student. And we are Wendy.